nuestra más cordial bienvenida y con retraso feliz año. Continuamos hoy con las ponencias del curso de la Escuela Social de Tudela, dedicado a desafíos y tareas de un tiempo crítico. Hoy concretamente empezamos la cuarta conferencia, que trata de la política y los políticos, democracia representativa y mecanismos de control. Para darnos luz sobre este tema está con nosotros Santiago Martínez Magdalena. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad del País Vasco, doctor en Filosofía Antropológica Social y Cultural por la UNED. En estos momentos es profesor universitario en la UNED de Tudela, en el aula de la experiencia de la UNA, Campus de Tudela, y de la Universidad de Murcia. Ha realizado trabajos de campo etnográfico en diversos países de América Latina. De la misma manera es conocedor de la historia de Navarra y en especial de la Ribera tudelana, a la que ha contribuido con distintos trabajos sobre etnografía, folclore y costumbrismo. Profesionalmente está habilitado para educador social y ha trabajado en instituciones de protección de menores y psicogeriátricos, avanzando investigaciones de índole socioantropológica. Su producción intelectual se ha centrado en todos estos ámbitos, en el estudio del poder y sus recursos como narrativa con efecto político sobre individuos y colectividades. Yo no quiero extenderme más porque lo importante es el ponente y no yo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y ya, Santiago, vamos a dar a la conferencia, pensamos que en una hora o así, y luego pues tendremos turno de preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Escuela Social que me hayáis invitado y daros la bienvenida a todos y a todas. Mi conferencia quería que fuera, o que tuviera, mejor dicho, unos aspectos didácticos diferentes para intentar transmitir lo que quiero decir, si es que tengo claro qué quiero decir y si es que tengo algo que decir. Serían unas buenas preguntas para dar punto. Había pensado, como en otras ocasiones, cuando he dado algún tipo de conferencias, utilizar un maniquí, una pequeña marioneta que tengo en casa. Algunos de los que me conocéis a lo mejor me habéis visto utilizarla. Suelo utilizarla, luego explicaré, más adelante explicaré por qué, pero resulta que en este caso, tal y como he preparado la conferencia, tendría que partir el maniquí, luego entenderéis por qué, o entenderemos por qué, en diferentes trozos, y no me ha sido posible. Primero me ha dado un poco de pena, porque estaba bastante entero, después coger el serrucho, como que al final se me ha hecho tarde y no he podido trocearlo en 4 trozos, que iban a componer, digamos, las 4 partes de la conferencia. Con él quería jugar a las muñecas de Belmer y quería que la conferencia estuviera presidida por un dramaturgo polaco que se llama Tadeusz Kantor, a quien, por cierto, pues os recomiendo, si entráis, por ejemplo, en YouTube y buscáis, ponéis Tadeusz acabado en SZ, Kantor con cada kilo, pues encontraréis, por ejemplo, La clase muerta, que es una obra teatral donde el propio Kantor aparece siempre en escena poniendo gestos en el escenario, poniendo gestos ante la representación de su obra, donde los protagonistas y las protagonistas suelen utilizar muñecos, algunos tipos de muñecos, como dobles, muñecos a los que arrastran, o llevan a cuestas, etcétera. De alguna manera les estorban porque no saben qué hacer con ellos, ¿no? El muñeco de alguna manera representa el alma o el alter ego muerto, por eso se llama la clase muerta, de estas personas. De hecho, para Tadeusz Kantor, una persona asesina constantemente, además, a su infancia, o al niño que fue sobre su infancia. Por eso algunos de los muñecos que utiliza pues suelen ser niños o de menor tamaño. Por lo tanto, he pensado escenificar la conferencia de otro modo, haciendo un pequeño homenaje a Tadeusz Kantor con una serie de símbolos, si me permitís, un poquito. Algunos de ellos los he traído aquí. Concretamente,
Este es uno de ellos, como veis está bastante viejito, pero no he encontrado otro más... bueno, pienso que de alguna manera representa la luz. Vamos a hablar aquí de política y políticos y por tanto vamos a oscilar entre la luz o la oscuridad. Luego veréis cómo he representado la oscuridad de estas oscilaciones. Y a su vez he traído pues, algunos muñequitos, los que he encontrado en casa. Bueno, me perdonáis la representación de los muñequitos porque algunas bueno, creo que son un poco disparatadas, pero es lo que he encontrado. Y unas cajitas que también representarán algo de lo que la política, pues, o con lo que la política tiene bastante que ver. Por eso voy a dar un pequeño índice. El primer punto del que quiero hablar es una introducción sobre algunas de las características del tiempo en el que nos encontramos, relativas a la modernidad y la posmodernidad, si lo podemos llamar así, o la tardomodernidad. Después quiero explicar muy brevemente los modelos teóricos sobre la verdad y la mentira aplicados a la política en tres autores, algunos de ellos ya conocidos por personas que estáis aquí, como son Hannah Arendt, Alexander Coiré y Jacques Derrida. Eso nos va a llevar a una teoría de la alteridad, de qué somos nosotros y quiénes son los demás en el campo político, de ahí la relevancia de los muñecos que decía antes de Tadeusz Kantor, el enemigo y algunos lemas del totalitarismo, y también el concepto de víctima, que creo que es esencial desde siempre, pero en este país sobre todo pues desde hace relativamente poco. Haré mención a la teoría de Krakauer sobre los administrados y qué entendemos por nación, qué es una nación. Para Krakauer adelanto ya que va a ser un pueblo hueco, es decir, un pueblo vacío, un hueco. Me referiré también a la administración como un sistema experto de la modernidad de este precisamente Estado-nación. Hablaré solo un poquito para no extenderme, de la historia de la burocracia y concretamente de uno de sus aparatos principales, que es la contabilidad, y que a veces bueno, no reflexionamos en exceso sobre qué es la contabilidad, o mejor dicho, qué cuenta la contabilidad, o a quiénes cuenta la contabilidad. Hablaremos, por tanto, de un concepto de la ecología que se llama esclavos energéticos. Posteriormente definiré precisamente esta maquinaria burocrática como una gestora del concepto de riesgo. Hablaremos, por tanto, del cliente y del usuario, ya no del ciudadano, y de la sonrisa que pone esta institución. Una sonrisa para enmascarar bueno, pues algunas formas de administrar. Por tanto, aquí el ciudadano, la ciudadana, ya no aparece ni como tú, ni como yo, ni como él, sino como este o un cualquiera, un todos intercambiable y además fungible, como dice algún autor. Es decir, las personas ya podemos ser sustituidas sin ninguna identidad o sin ninguna personalidad. Hablaré, por tanto, del derecho como un sistema experto que tiene una difícil progresión, por tanto es muy inmóvil, y la necesidad de hacer refundaciones, y repasaremos algunos conceptos que habrían dado respuesta supuestamente a estas dificultades, como es el cosmopolitismo o el internacionalismo. Hablaremos de la fuga y de la diáspora, y por último quiero traer a colación el concepto de revolución, porque con la que está cayendo, pues yo pienso, y es una de las propuestas que haré aquí, que debemos retomar el concepto de revolución. Un concepto muy novedoso, yo creo, a partir de las exigencias actuales. Y veremos qué fue la revolución, hablando en términos filosóficos, por supuesto, y qué podrá ser, si es que puede ser, ¿no? Y si es que tenemos quiénes hacer la revolución. Bien, como veis es un programa quizá muy largo para una conferencia. Intentaré resumirla e ir lo más rápidamente posible. Con todo, bueno, pues me parece atractivo y quería compartir con vosotros y con vosotras pues este programa. En primer lugar, por tanto, voy a hablar del concepto de modernidad y de la época que estamos viviendo ahora, que podríamos denominar tardomodernidad. No me voy a extender demasiado en qué entendemos por una cosa
u otra, la modernidad, bueno, pues, aunque es debatible, podemos entender que parte de la Revolución Francesa o del programa ilustrado, y solamente quiero subrayar un programa que probablemente se habría finiquitado ya, por eso hablamos de una posmodernidad, no donde todo vale, podemos entrar en relativismos, universalismos, etc. El programa moderno era, por supuesto, universal. Habrá cosas que se deban mantener, cosas que debamos cambiar, pero hay un concepto que es el de rapidez y el de lo instantáneo, ¿no? Lo moderno es aquello que nos permite llegar a un lugar de la manera más rápida posible o consumir, el concepto de moda, ¿verdad? Consumir las cosas con un uso breve y poder restituirla lo antes posible. Vamos a hablar de los domésticos, de vestidos, de lo que quieras. Pero el concepto de rapidez. En política pasa algo muy parecido. Los acontecimientos históricos son muy rápidos y hay que reaccionar rápido. Esto hace que algunas instituciones, o algunos organismos o fenómenos sociales nuevos, podemos hablar del 11M, por ejemplo, ¿verdad? Donde uno de los problemas era precisamente esta lentitud de las asambleas y cómo responder rápidamente a fenómenos donde hay que tomar decisiones graves, por decirlo así. Pero no solamente los movimientos sociales, es que el propio aparato, las propias instituciones políticas eran muy lentas y no se podía reaccionar ante algo propio de la modernidad, del modelo capitalista, donde los mercados están dictando las cosas o las presiones, como queramos llamarlo, las coacciones, etcétera, a una rápida velocidad y hay que tomar decisiones casi instantáneas. Hay otros procesos muy democráticos, evidentemente, como pueden ser las consultas populares, que también serían demasiado lentas, ¿no? O sea, hay que reaccionar rápido y reorientarse, no hay que rápido y bien, entonces veremos estas dificultades. Para hablar de este proyecto de modernidad, de si lo debemos concluir o está finiquitado, de si estamos en la modernidad o estamos en la posmodernidad, voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, de una manera muy cínica, es el que voy a proponer ahora, y por eso voy a sacar esta primera cajita y la voy a colocar aquí. La propuesta es que, como sabéis, el gobierno de Cuba va a liberalizar el mercado inmobiliario rápidamente. Entonces os propongo que compremos entre todos, si queréis podemos hacer una asociación y podemos comprar pues algunos palacetes coloniales que hay en La Habana y los restauramos, valen algo así como, los he mirado, valen algo así como 25 millones de pesetas. Y bueno, pues podríamos restaurarlos y hacer algunos hoteles, montamos un negocio y podemos llevar allí pues, turistas españoles o europeos. Por eso he sacado una tarjeta con muy mala intención, evidentemente, para provocar luego el debate. En un congreso en La Habana, hace unos años, se planteó precisamente si el programa moderno, Cuba es un ejemplo, yo no lo defendería como un programa moderno, por lo menos en todos sus términos, pero la Revolución Cubana de alguna manera sí que era un programa moderno, de modernidad, donde se pretendía llevar derechos para todos, etc. Acabó como acabó, empezó como empezó, en fin, no vamos a entrar en esto, pero se planteó allí, no el régimen cubano, porque esto era un congreso internacional, cuál había sido el destino de los aborígenes, de los indígenas cubanos, que eran los Siboney, que seguro que os suena el nombre. Bueno, se hizo un documental, unos cineastas cubanos hicieron un documental que nos pasaron allí para ver cómo vivían los Siboney. Los Siboney están muy mestizados, prácticamente han desaparecido, son muy poquitos, mestizados además, y resulta que estaban viviendo al margen del Estado cubano. Estaban viviendo en un rinconcito muy pequeñito al noreste de la isla, estaban prácticamente desnutridos, estaban occidentalizados, evidentemente, vestían, etc., pero se dedicaban a malvivir cazando pues, unos reptiles bastante incomestibles, por otra parte, estaban sin educación, en fin, estaban en condiciones, pues como comprenderéis, muy malas, ¿no? Entonces, se hizo una pregunta al gobierno cubano, los cineastas hicieron una pregunta en el documental al gobierno cubano, y es si realmente había que finiquitar la Revolución Cubana
o por el contrario, había que concluirla, porque no había llegado a todo el mundo. Precisamente no habían llegado a los primeros pobladores de la isla, es decir, habían quedado al margen de la historia en un proceso supuestamente revolucionario y supuestamente ilustrado, que seguía un bienestar común, al margen, repito, de todas las críticas que le puedan hacer es un ejemplo común. Por tanto, ¿dónde quedan los Iboney? En ningún lado, en ninguna parte. Hay algunos autores contemporáneos, como Habermas, que todavía insisten en que no hay que renunciar al programa ilustrado moderno, sino que hay que concluirlo. Es decir, hay que, como pasaba en este documental, hay que llegar a todo. Es decir, que habría que persistir en todos los derechos. Derechos de género, derechos de minorías étnicas, ciudadanía, derechos civiles, en fin, ¿no? Por tanto, no habría concluido, más ahora en los tiempos que corren, que habría que incidir más o perseguir más estas cosas. Sin embargo, aparece un problema. Como el propio Alejo Carpentier, un escritor cubano, había escrito en el siglo de las luces, y por eso había traído esta luz, aunque habría que prender la llama, no lo voy a hacer. Como narraba en el siglo de las luces, Alejo Carpentier, su protagonista era un revolucionario francés, que había hecho la Revolución Francesa, y había querido llevar al Caribe, a las Antillas concretamente, la revolución, ¿no? La revolución para luchar contra la esclavitud en las Antillas. Y en el barco que partió de Francia hacia las Antillas llevaba la guillotina. Es decir, existe este problema, ¿no?, de cómo ampliar o cerrar o concluir el programa de la modernidad, ¿no? Porque al final puede haber también víctimas. Bien, el segundo capítulo quería definir, puesto que estamos hablando de políticas y políticos, a qué nos referimos cuando hablamos de la política o del campo político, ¿no? Esto nos daría pues para no sé cuántos manuales. Yo lo voy a definir, para no llevarnos a engaño, lo voy a definir como el campo político como una pugna estratégica, como una forma como una forma auxiliar de la guerra, que sería la primera política. O, al contrario, sería una primera guerra, fuente de la guerra, esta vez como auxilio, la guerra, de la política. Por tanto, yo pondría o cegaría estas luces de la modernidad al definir la política. Esto además nos va a llevar a una teoría de la alteridad, puesto que si aparece el concepto de guerra o de pelea o de pugna estratégica, siempre es una pugna respecto a alguien. Por tanto, podemos poner aquí un alguien. Y voy a poner aquí alguien. Este alguien va a ser siempre el adversario o el enemigo, puesto que hablamos de guerra. La política va a ser una forma suave de la guerra, pero siempre va a haber adversarios políticos o incluso enemigos a los que combatir, y se va a auxiliar la mayoría de las veces de la guerra, o de formas de violencia o coactivas, si queréis, dentro del estado interno, o como queráis. Por tanto, nos va a hacer falta el tercer punto, que era el de la teoría de la alteridad, de quiénes somos nosotros y quiénes son nosotros a los que combatimos. Importantísimo. Bien, campo político importante. ¿Quiénes son los políticos y las políticas? Hombres, mujeres. Yo lo he definido como decidores, decisores y decisivos. Es decir, gente que habla, que dicen cosas, que hacen cosas, no necesariamente lo que se dice, como todos sabemos, pero que además son decisivos, deciden, ¿no? Muchas veces por nosotros, si nos representan, o a pesar o sobre nosotros, si nos representan. La primera pregunta, por tanto, es si decir es lo mismo que hacer. Evidentemente, o lamentablemente, pues sabemos que quizá no. Pero decir y hacer, ¿el qué? ¿O sobre qué? ¿O qué acarrea? Pues acarrearía primero un gobierno, una administración, por tanto, otra cajetita, una administración, ¿de quién? De todos, de nosotros. Por tanto, voy a poner otra figura. Esta figura me la perdones porque es un poco escena, pero bueno, es la que tenía en casa, ¿no? No es con mala intención. Bueno,
son unos iconos peruanos, ¿no? O sea, alguien susceptible. Y la segunda cuestión, por tanto, el gobierno de todos. Ya tenemos aquí un todos, voy a separar un poco. Ya tenemos aquí un todos, es decir, personas, ciudadanos en este caso, un nosotros. Y también el segundo aspecto es que buscan también el político, o los políticos, las políticas, buscan también la trascendencia, es decir, la historia, ser trascendentes. Esta es la tesis de Maquiavelo. No era el conseguir poder, sino que el poder era pasar a la historia, ¿no? Hacer algo digno de mención o de memoria. Esto no es nada baladí, porque después de nosotros viene nuestra descendencia. Es decir, cuando hacemos algo, lo hacemos para dejar un legado que va a ser, posteriormente, que van a gestionar nuestros nietos, nuestros hijos, etc. Por lo tanto, hay una vía histórica en la política trascendental, muy, muy importante y que se nos olvida, ¿no? ¿Qué hacen o qué dicen estos políticos? Pues yo lo tengo bastante claro. Lo que hacen o lo que dicen es aquello que proporciona ventaja sobre los demás. Y vuelve a salir unos otros, población, gente. Unos otros. Por tanto, ventaja sobre el adversario. Se dice lo que da ventaja incluso sobre lo que se hace, y se hace lo que da ventaja incluso sobre lo que se dice. A partir de aquí hay tres autores, como he mencionado antes: Hannah Arendt, Alexandre Coiré y Jacques Derrida. La primera, Hannah Arendt, bastante conocida por algunos de vosotros y algunas de vosotras también, va a intentar definir cómo funciona el campo político y va a utilizar el concepto de verdad, un concepto muy caro para ella, muy importante por su condición judía sobre todo, ¿no? Y por el concepto de víctima que va a salir inmediatamente. Va a distinguir la verdad de razón o filosófica, la científica podríamos decir también, de la verdad que ella llama de hecho o factual, es decir, las verdades de tipo históricos, políticos y sociales, es decir, lo que ocurre de verdad, el hecho, que es por tanto propiedad del campo político. Esta verdad sería pues objetiva y daría lugar a una historia política objetiva. Por tanto, podríamos quitar la oscuridad de la luz y habría algo que sería positivo, porque nos permitiría hacer una historia política objetiva, si fuera el caso. Claro que ella Arendt considera que puede ser vulnerable a la manipulación, a la represión y sobre todo a la aniquilación de testigos. Luego vamos a ver que la verdad la va a depositar en los testigos o los testimonios. Al mismo tiempo le surge la cuestión de la opinión. Es verdad que hay verdades, en política hay verdades, hay cosas que han sucedido, hay cosas que suceden, hay cosas que sucederán, pero también es pertinente, legítimo, la opinión, podemos opinar, ¿no? Es decir, podemos interpretar contextualmente los hechos que están acaeciendo, que han acaecido. Claro, opinar desencadena una estrategia, y al final no puede ser otra cosa que una estrategia política, y aquí es donde Arendt encuentra dificultades y quizá se equivoque. Una estrategia que es una forma de acción que busca la influencia, es decir, influir a otros. No vamos a llamar coaccionar, pero sí influir sobre otros o manejarlos, ¿no? Influir. ¿Y a quiénes va dirigida esta estrategia política? Pues a grupos antagónicos de poder, va a decir Hannah. Por lo tanto, administración, de nuevo, de otros. Por lo tanto, vuelven a salir otros. Sin embargo, esta verdad objetiva, es decir, lo que ha acaecido, puede resultar verdaderamente hostil a las formas de gobierno o a los políticos, y por lo tanto se intenta enrarecer. Sin embargo, para Hannah Arendt la verdad persistirá. Aunque se intente ocultarla, persistirá.
persistirá precisamente por su objetividad, porque ocurrió. Entonces, hay algo o alguien en algún lugar que sabe que esto fue así y no de otro modo. Que un acto histórico ocurrió. La mentira, va a decir Hannah Arendt, es una falsedad deliberada, creando realidades a partir de no hechos. Es decir, una mentira sería una realidad construida a partir de algo que jamás ocurrió. O mejor dicho, que jamás ocurrió así, de esta manera, ¿no? De la manera contada, de la manera dicha. La conclusión, por tanto, es una confrontación de la verdad con la mentira estratégica. O dicho de otro modo, la historia frente a la política. Lo que ocurrió frente a lo que se dice que ocurrió, ¿no? A la ventaja estratégica. La solución que propone Arendt es que necesita compatibilizar la opinión o el derecho de opinar y de contextualizar los hechos que han ocurrido a la vez que la verdad, que la defensa de la verdad. Es decir, la verdad y la opinión sobre la verdad deben ser compatibles. De lo contrario, no podemos subsistir, no podemos vivir, no podemos hacer política. Por tanto, la opinión es compatible con la verdad y además es legítima como derecho de las víctimas. Las víctimas, especialmente las víctimas, puesto que los vencedores de la guerra siempre se escriben la historia, ¿no? Como han dicho algunos autores, las víctimas tienen derecho a manifestar la verdad, a recobrar la verdad, pero también a opinar, es decir, a contextualizar la verdad. Dicho de otro modo, tienen derecho legítimo a reconstruir la historia y a contar sus verdades, o mejor dicho, su perspectiva de aquello que ocurrió. Es un derecho político, además. Un derecho político a escribir generacionalmente la propia historia, incluso acomodándola, va a decir Hannah Arendt, a la identidad. Es un derecho a la historia y un derecho a la política, a hacer política. Claro, el problema es cómo llegar a esta verdad. Y entonces Hannah Arendt dice, por consenso político de testigos. ¿Cuál es la verdad? Como la verdad es opinable, y además hay un montón de estrategias para ocultar la verdad, pues desaparición de archivos, o acceso restringido a los archivos, eliminación de testimonios, tergiversación en los medios de comunicación, escritura de los vencedores de la historia, etc. Entonces Hannah Arendt va a convocar a los testimonios para que discutan cómo fue aquello que ocurrió. ¿Cómo fue? Entonces se pongan de acuerdo en cómo fue este hecho, en la descripción, en la narración del hecho, de aquello que ocurrió. Es por tanto una conciliación democrática. Hannah Arendt era profundamente demócrata y creía en el poder legítimo, pero también en el contrapoder igualmente legítimo. Y si las mentiras sustituyen a la violencia, va a decir Hannah Arendt por último, son aceptables en estrictas ocasiones. Repito, si las mentiras sustituyen a la violencia, pueden ser aceptables en estrictas ocasiones. Y por lo tanto, el modelo de Hannah Arendt, en mi opinión, hay que volver a hablar. El segundo autor, Alexander Coiré, resumiéndolo mucho, va a decir que necesitamos contextualizar mejor el proceso, la producción de la mentira, o de dónde surge la mentira, no tanto de la verdad, sino de la mentira. Y entonces Alexander Coiré va a decir que la mentira se dirige al pueblo, añade este concepto de pueblo. Por lo tanto, otra personita, pero como yo no tengo más figuritas, pues os imagináis que aquí hay muchas más. El concepto de pueblo, que va a ser un agregado nacional necesitado de tutela, y aparece el concepto de minoridad. El pueblo siempre es un menor de edad al que hay que gobernar, por tanto, otra cajetita para gobernar al pueblo, estas cajetitas administrativas, económicas, etcétera, que pongo aquí. Y a la vez un pueblo se refiere a, o ostenta, mejor dicho, una identidad y una contraidentidad. Aparece, por tanto, de nuevo el término el nosotros. Aquel sector del pueblo afecto al régimen, puede ser democrático o dictatorial, en fin, y también una contraidentidad, aquel grupo, aquel sector que va a ser desafecto al régimen. Por tanto, esta oposición dicotómica. Aparece en nosotros, y cómo se construye, aparece en ellos. Ya no tengo más figuritas.
va a decir Alexander Cohen: para nosotros el uso de la mentira se realiza por conveniencia secreta. Es decir, si yo soy el político y vosotros y vosotras constituís el pueblo al que yo voy a gobernar, si sois afectos a mí, vosotros y vosotras no necesitáis conocer la verdad. Confiáis en mí porque me habéis escogido, me habéis elegido, si es una democracia representativa, y yo sé lo que os conviene. Eso soy el político. Por tanto, no necesitáis saber la verdad, es secreta. No necesitáis saberla. Yo decido legítimamente, además, por vosotros. En cambio, si vosotros sois desafectos y sois ellos, los otros, los enemigos, los adversarios, el uso legítimo de la violencia reside en que supone una ventaja estratégica. No tenéis que conocer la verdad para poder obtener ventaja estratégica y poder adelantarme y realizar mis proyectos. Yo suponemos que yo estoy representando a nosotros, ¿no? que queda detrás de esta política. Y esos son los dos usos que aclara Alexander Cohen: una conveniencia secreta de la mentira y una ventaja estratégica para los desafectos, los que no son nosotros. Por último, Jacques Derrida, el tercer autor, va a hacer una crítica muy severa, sobre todo al modelo de Hannah Arendt, atacando este concepto de verdad que él asigna más a la veracidad, más que a la verdad. Va a decir que el concepto de Hannah Arendt es una perspectiva clásica y dominante de la verdad, que viene de una tradición histórico-filosófica muy determinada, que es la judeo-cristiano-kantiana, ligada más al deber, que Hannah Arendt entendía la verdad como un imperativo absoluto, el debes hacer tal cosa, o a una parusía, ¿no? Pues aquello de que la verdad siempre triunfará, pues bueno, está tomado del modelo cristiano, de la parusía de Jesucristo, ¿no? Evidentemente Alexander Cohen es mucho más escéptico y no cree que la verdad triunfe por sí sola, muchísimo menos. La verdad puede estar sepultada durante milenios, como decir, siempre, ¿no? Entonces no cree que la verdad por sí sola, por su objetividad, que decía Hannah Arendt, pueda triunfar de ninguna manera, ¿no? Y el modelo kantiano, pues la exigencia de no mentir, o decir la verdad como deber, o el modelo agustiniano, ¿no? de que la mentira es una actitud perversa, que hay que evitar mentir. Derrida piensa que más que todo hay que hacer o habría que construir una historia de la mentira y no de la verdad, ¿no? Puesto que es un uso, como decía Alexander Cohen, estratégico. O dicho de otra manera, y él utiliza un término que es el de la parresía, no la parusía, sino la parresía, que es decir la verdad de la mentira que miente tan poco. Es decir, la mentira estaría mintiendo poco y la verdad estaría mintiendo mucho más, ¿no? Por tanto, habría que ver la narración, o como dice el procedimiento para decir la verdad. La verdad se dice en un contexto histórico y por tanto no es inocente en modo alguno, sino que la verdad tiene una intencionalidad política, o puede tenerla muy fuerte, muy dudosa también en muchos casos. Por tanto, va a deconstruir este concepto de verdad, y él prefiere hablar de esta parresía o construcción o narración, o cómo se dice la verdad. Pero va a añadir algo fundamental, y es decir, precisamente hay que rescatar el concepto de testigo, el concepto de víctima, ¿no? Porque resulta que la verdad se realiza, no es que exista de por sí, no es que sea objetiva, sino que se realiza. Él habla de realizabilidad de la verdad, o de un posibilismo. ¿Cuándo se realiza? Fundamental. Cuando hay escucha. Si no hay escucha, da igual que haya voz. Los dos elementos son la escucha y la voz. Nosotros podemos contar verdades, podemos contar nuestras verdades, podemos traer a colación la historia o las verdades de la historia. Pero si no hay un público, un auditorio que nos escuche, esa verdad muere, irrevisiblemente. Por tanto, hace falta una población que esté atenta a lo que le tengamos que decir. Si no encontramos ese eco, no existe la verdad, no sirve. Por tanto, perece. Por tanto, escucha
y voz. Lo que nos da a la vez a la fiesta. No sé en qué condiciones. Yo no tengo ninguna posición personal. Si es una de las preguntas que me vais a hacer, yo no contesto inmediatamente, pero sí que bueno, pues, las tres perspectivas creo que al menos nos sitúan en un buen camino para reflexionar sobre estos conceptos y lo que tiene que ver con la política, ¿no? Porque de la política estamos hablando. El tercer punto recogería este grupo de gente que hay aquí, ¿no? Es decir, necesitamos, para hablar de política, una teoría de la alteridad, de quiénes somos nosotros y de quiénes son los otros. El nosotros se ha definido con muchos criterios, ¿no? Generalmente, los buenos somos nosotros, los mejores somos nosotros. Es un triste lema fascista, totalitarista, de los mejores, los buenos, yo no me atrevo a decir los escogidos o los elegidos, ¿no? Porque eso supone inmediatamente, y además funciona en espejo, que los demás son peores, etc. Si utilizamos que la palabra de peores, los vamos a demonizar inmediatamente, los vamos a denigrar inmediatamente, porque en eso consiste la creación de la autoridad, ¿no? O cómo nos podemos bascular entre estos dos polos de nosotros y los otros que irremediablemente acaban siendo los adversarios políticos y muy rápidamente los enemigos políticos, ¿no? De adversario a enemigo pues hay un corto trecho. Además, internos y externos. No hace falta irnos muy lejos a hacer la guerra la hacemos en nuestra propia casa y tenemos nuestras llamadas minorías étnicas o sectores o movimientos o ideologías o incluso partidos políticos, etc., ¿no? También aparece el término de chivo expiatorio. El concepto en el ámbito interno, este adversario, este enemigo y estos buenos y mejores siempre tienen que ver también con el concepto de pueblo y el de nación que hemos estado explicando. Y vuelven a salir otras tarjetitas porque a este pueblo o a este nosotros, vamos si queréis a separar los otros, con uno lo separo, pues aquí estaríamos en nosotros y aquí estarían en ellos, pues tanto el nosotros como el ellos deben ser, lo vemos aquí, administrados. Debemos gobernar, buscar un buen gobierno, primero para nosotros, cómo nos vamos a organizar y además qué vamos a hacer con los adversarios, cómo los vamos a organizar. Por tanto, el mecanismo nacional, pues ahora vamos a hablar de nación, es administrativo, pero administrativo del pueblo y posteriormente de los demás pueblos, ¿no? Ahí podemos hablar de diferentes líneas, ¿no? Pues, tradicionalismo, nacionalismo, regionalismo, localismo, lo que queráis. En la administración interna y en la administración externa, pues colonialismo, esclavismo, administración, tercermundismo, desarrollismo, lo que queráis, ¿no? Algunos peligros, pero lo de peligros, claro, de manera irónica, vienen de fuera, porque el adversario, por definición, es siempre el que trae la amenaza, consiste en ser una amenaza para nosotros, además nos podría pues, desestructurar y es una amenaza entonces para la identidad. Bien. Otro concepto importante es el de patrimonio, ya es un concepto crítico. El nosotros lo defendemos, lo hacemos, lo cohesionamos para dar esta línea patrimonial a nuestra descendencia. Por tanto, una nación no es otra cosa que una relación, o una comunidad, o una relación, perdón, de la comunidad de muertos con la comunidad de vivos. Nuestros ancestros que nos han legado lo que hoy pues, España, Tudela, en fin, ¿no? Lo que nos ha llegado y lo que nosotros, la gestión que nosotros vamos a hacer de ese patrimonio y lo que nosotros vamos a legar pues, a nuestros nietos, hijos, etc. Por tanto, comunidad de muertos con comunidad de vivos. Pero claro, ¿a qué vivos nos estamos refiriendo y a qué muertos nos estamos refiriendo? Porque tanto en la comunidad de muertos como en la comunidad de vivos hay ese nosotros y ese vosotros. Por tanto, el patrimonio que nos han legado la comunidad de muertos no es lineal. Lo que nos han legado es una pugna dentro de la comunidad de muertos. Es decir, han estado peleando, luchando por ver qué nos han legado. Entonces, si nosotros giramos la vista hacia atrás, debemos gestionar lo que nos han legado nuestros antepasados.
y podemos suscribir unas tradiciones o renegar de lo que nos han legado, ¿no? Para eso estamos los vivos, para admitir o negar lo que nos ha sido legados y escoger a nuestros muertos. Es decir, aquellos, pueden ser parientes o no, aquellos que aceptemos como muertos, ¿no? Lo mismo podemos decir de los hijos. Aquí le vamos a dar qué cosa. Y algo que se nos olvida con mucha frecuencia. En este país también. Este país fue esclavista. No solamente podemos hablar de genocidios americanos que desde el otro lado ya lo están diciendo, ¿no? Probablemente, y simplemente con estadísticas, con cierta razón. Ya sé que históricamente quizá es anacrónico, pero estamos diciendo que hoy estamos nosotros gestionando lo que nos dieron ayer. Por lo tanto, puede ser legítimo hablar así, ¿no? ¿Y quién ha contribuido a nuestro patrimonio? Y resulta que en estos otros, de las comunidades de muertos, pues ha habido esclavos. Los españoles, y hablando de la contabilidad, que es lo que voy a hablar inmediatamente, teníamos un negocio de esclavos. Nosotros los portugueses, etc., ¿no? Además lo alquilábamos a franceses, ingleses, etc. Luego veremos, por tanto, cómo ha contribuido a esto esta tecnología de la administración, ¿no? Por medio de la contabilidad, nos preguntaremos qué cuenta la contabilidad. Pues básicamente esclavos. Luego lo veremos. Por tanto, tendríamos que pasar al siguiente, que va a ser precisamente quiénes son los administrados, o la nación o el pueblo. Con Krakauer, este pueblo, Krakauer decía que era un pueblo bueno. Krakauer es un filósofo, bueno, era periodista también, básicamente se conoce como filósofo de la llamada Escuela de Frankfurt, alemán, también llamada como teoría crítica. Krakauer, y de un personaje que se llama Ginster, por eso yo quería haber traído este muñeco que os he dicho al principio, donde de alguna manera ridiculiza a este hombre-nación, hombre nacional, ¿no? No solamente podemos citar a Krakauer, podemos citar pues algunos filósofos, algunos literatos, algunos matemáticos, por ejemplo el hombre medio de Quetelet. Nos hemos reducido, o el sistema administrativo burocrático nos reduce a este hombre medio, todos somos hombre medio, ¿no? Estamos en el centro de la media, ¿no? El hombre como promedio. Podemos citar también el llamado hombrecito de la literatura centroeuropea, como Pacer, Fonsar, algunos autores. También en el ámbito ruso podemos citar al hombre solitario de Pivovarov. En nuestro contexto todo el mundo conoce a Benedetti, el hombre mediano, que le escribía cuando escribía sobre precisamente el oficio de las oficinas, ¿no? El oficinista. Él decía que Uruguay era una gran oficina, básicamente, ¿no? Todo el país. Podemos mencionar al hombre unidimensional de Marcuse, podemos hablar al autómata de Fromm, al hombre heterodirigido de Risman. Wes Mill habla del robot alegre, en fin, hay algunas películas del cine expresionista alemán, como El último, se habla también ahí del degradado, del que va perdiendo derechos, ¿no? De alguna manera. Bien, os iba a leer un pequeño texto que había preparado, pero no lo voy a hacer porque es muy largo, en el que defino de alguna manera cómo esta ciudadanía se ha convertido en lo que os decía al principio, en una persona equivalente a otra. Es decir, una persona puede ser sustituida por otra, es equivalente. Por tanto, nos hemos constituido en intercambiables. Y algún autor habla de fungibles, es decir, somos personas de usar y tirar. Esa es la ciudadanía a la que nos hemos visto abocados, y por tanto somos ese país güero, vacío, que decía Krakauer. Todo esto se puede debatir, evidentemente, y se puede estar de acuerdo. El quinto y el sexto punto, por ir rápido, nos habla precisamente de dónde tenemos que apuntar la mirada. Y tenemos que apuntarla precisamente a la administración. ¿Cómo se ha creado el Estado-Nación? ¿Por qué nos administramos tanto? Es decir, quizá haya que retroceder en esto de administrarse. Por supuesto que la administración, y esto es fundamental, es la que proporciona los derechos.
Si uno tiene derechos es porque hay una entidad, supuestamente no, gubernamental, que sanciona el derecho y por tanto te da un papelito donde te dice cosas tan dramáticas como que existes, ¿no? Cuando te vas a casar y te piden la fe de vida, ¿no? Entonces hay una funcionaria o un funcionario que atestigua que estás vivo delante tuya, ¿no? Cosas como esa que parecen ridículas y las ridiculizamos, pero que son las que te otorgan, ¿no? De pacto el derecho, y ese derecho te posibilita pues casarte, ¿no? O en fin, lo que fuere, ¿no? Partidas bautismales, en fin, todos somos este hombre medio que hemos pasado por esta, que hemos sido gestionados, ¿no? Y por tanto somos duchos en ser objeto de gestión. Pero nosotros podemos definir la administración y la contabilidad, y por eso tenéis aquí todas estas cajitas, como un sistema experto. No hay otra cosa que defina mejor, bajo mi punto de vista, lo que es un Estado-nación. Y es un conjunto de sistemas expertos que nos sustituyen, habíamos dicho que las personas eran intercambiables, nos sustituyen para hacer cosas por nosotros. Pongamos un ejemplo. Si fallece mi abuelo, yo lo llevo a un tanatorio. Esto no es decir, es algo privado, bueno, es algo privado, pero funciona como una institución, ¿no? Si yo llevo a mi abuelo difunto a un tanatorio, cuando entro en el tanatorio, yo confío, aparece el término confianza y el término riesgo. Asumo el riesgo de que mi abuelo va a ser bien tratado, etcétera, pero no veo lo que pasa dentro. Entonces yo, es un riesgo calculado, pero yo confío en este sistema experto que van a ser los que me gestionen algo en esta generación tan horrísono como es la muerte, ¿no? Y el contacto con la muerte. Entonces me lo van a poner guapo, me lo van a gestionar y no va a acabar por ahí, sino que me lo van a incinerar, ¿no? Pongamos por caso. Cuando yo cojo un avión, confío, es un sistema experto, confío en que hay un comandante que es el que tripula el avión y que sabe pilotar el avión, que es experto, y asumo un riesgo calculado. Sé que el avión, mira, podría haber puesto el ejemplo del barco, sé que el avión va a aterrizar, muy probablemente, ¿no? Entonces, sé que hay una empresa detrás, sé que hay unas máquinas detrás, sé que hay una revisión de los mecánicos detrás y que el avión, bueno, pues es seguro, asumo un riesgo, ¿no? Esto es el Estado-nación, es decir, es un conjunto de sistemas expertos que hacen cosas por nosotros y en las que nosotros, pues, confiamos, ¿no? Por tanto, sistemas expertos. Estos sistemas expertos nos gestionan, evidentemente. Tú puedes coger el avión, pero te sometes y te tienes que sentar en el asiento 12A, no en el 13B, que es el que yo quería, porque tiene la ventana donde se ve el ala, ¿no? Los flags estos, ¿no? En un campo más amplio hablamos también de tecnologías de archivo y de gestión. La contabilidad es una gran tecnología, es algo complicadísimo. Las finanzas también, en fin, todos estos sistemas, o como diría Foucault, tecnologías, y como diría Derrida, en este caso, de archivo y de gestión. Y el origen es precisamente este. Por eso he traído, y por eso explico esto. El despacho, el buró, la palabra buró, viene precisamente de el arca. Y esta vez sí que os voy a leer un trocito de uno de mis escritos. Dice: el origen del buró es el arca o cofre, quizá ya de uso dinerario, que derivará con soportes en bufetes o taquillones, en escritorio o contador si es pequeño. Estoy siguiendo la etimología histórica del concepto de buró, es decir, de mesa de despacho, de mesa de oficio, ¿no? Puede ser de asiento o portátil, cito a algunos autores que no vienen a cuento, el cual sostendrá y guardará papeles, objetos de escritorio y libros, dotado con puertecillas y cajones. Por eso se trae este cajón, que inmediatamente haré uso de él. Hubiera sido mejor un cajón de escritorio, pero vamos a imaginarnos que este es un cajón de escritorio. Algunos secretos o con cerraduras. Tenía tapa abatible, no como escribanía, sino para cerrar los cajones y puertecillas y gavetas en su transporte, pues era de condición portátil como el cofre. Es decir, el origen del escritorio de oficio está en el cofre. Guardaba cosas, guardaba secretos. Por eso va a ser el que nos gestione, ¿no? El que gestione. Poseyendo asas laterales. Además era portátil. Es decir, la institución del buró
estaba allí donde estaba el escritorio, no allí donde estuvieron los administrados, sino que era portátil, ¿no? Es decir, el escritorio iba con la institución, o mejor dicho, era la institución, pues esta habitaba allí donde estuviera el mueble, a menudo portátil. Esta noción del origen del buró es práctica y se amplía a los aparatos memotécnicos y al mismísimo origen del archivo. Pero sin duda nos acogemos a una traslación metonímica cuando con Agamben, que es un teórico italiano, entendemos que el poder produce elementos en la separación del viviente y el hablante, del no hombre y del hombre, que representan su cifra secreta y exhibe su arcano. Este arcano, cita Agamben a propósito de la obra de Arcanis Rerum Publicarum de Clapman de 1605, que diferenciaba en la estructura de poder una faz visible, el jus imperi, y una faz oculta, el arcano, que hace derivar, añade Agamben, de arca, de cofre, de caja. Un autor mexicano, como es Iván Illich, a propósito del arca de Hugo de San Víctor, requerada mentalmente como recurso espiritual en la lectura, incide en su trascendencia como un mecanismo de interiorización secreta con arreglo a reglas memotécnicas, un modum imaginandi domesticum de orden, al igual que el cambista en el mercado. Por alguna extraña razón, la caja la utiliza también el cambista del mercado, es decir, hay dinero que guarda. Cuando con su mano se dirige sin dudar a la bolsa apropiada y al momento saca de ella la moneda que desea. Agamben resuelve las paradojas contemporáneas de este biopoder en una fusión arcanum imperi de la supervivencia y añade algo que confirma nuestra sospecha de este buró como expositor de secretos que producen muerte. Es decir, el buró nos reduce a los miembros de la población a un papel. Por tanto, de alguna manera, como muy bien ilustró un cineasta cubano en alguna de las películas, una concretamente se llama La muerte de un burócrata de 1966, Gutiérrez Alea, una película que también os la recomiendo, La muerte de un burócrata. Allí se ve cómo el buró aparece como un catafalco porque transporta cadáveres, es decir, convierte a las personas en papel. Les quita la vida, los despersonaliza. Por eso permanece, dice, por así decirlo, invisible en su propia exposición, recóndito cuanto más recibe a la mirada. Por último, el arca también deviene el armario con anaqueles para la guarda de él. Por tanto, el buró, la mesa de oficina, como un catafalco productor de muerte. No vamos a hacer una historia de la contabilidad, pero hay que saber que tiene un origen primero real, es decir, en torno a los controles de hacienda, censales, etcétera, del rey, en autores como Godoy, y también colonial, como habíamos dicho, la gestión interna y la gestión, en este caso, de las colonias. Y el origen de la contabilidad está muy vinculado también a la escritura. Los primeros textos de arcilla del creciente fértil, cuando aparece la escritura en las tablas cuneiformes, pues eran textos contables. Básicamente hay una discusión sobre esto, pero bueno, Godoy, por ejemplo, habla de que la escritura, las matemáticas y la contabilidad estaban muy fusionadas en el origen de la escritura. Por último, ¿qué cuenta la contabilidad? Nos interesa no solamente esta tecnología del contar, vamos a decir, personas, pero ¿qué personas cuentan? ¿Qué cosas cuenta la contabilidad? Pues os voy a leer otro pedacito de un texto mío. Dice, la contribución de la contabilidad en las empresas esclavistas está fuera de toda duda, no lo digo yo, lo dice Donoso Anés, un historiador de la contabilidad, no es nada sospechoso porque ni es filósofo ni es de otra rama de la ciencia, es un historiador de la contabilidad, Donoso Anés en 2007, y da, precisamente este autor, da la medida contable. Y dice Donoso Anés, la pieza de India era una unidad de medida de los esclavos que se utilizó por primera vez con fines principalmente fiscales en el asiento firmado en 1663 con los genoveses Domingo Grillo y Ambrosio Lomelín. A esta unidad de medida se reducían las cabezas de esclavos, teniendo en cuenta que la pieza se refería a un esclavo de 7 cuartas sin defectos físicos ni enfermedades.
La operación de reducir las cabezas a piezas se denominaba palmeo e iba seguida de la carimba, que era el marcado a fuego del esclavo. Evidentemente, por eso he traído a colación, por supuesto, la contabilidad cuenta muchas otras cosas, pero también cuenta y contó esclavos. Y esto lo traigo a colación porque, hablando de los últimos puntos, pues quizá haya que retomar, abandonar el concepto de ciudadanía y sacar el concepto de esclavos o de esclavos energéticos, como decía, algo que podemos hablar en el debate. Y por último, también adelantándome a una de vuestras preguntas, seguramente respecto a la contabilidad, es esta pregunta que siempre sale cuando hablo de estas cosas y que unos alumnos de la Universidad de Murcia, de sociología, me contestaron muy bien, ellos mismos, ¿no? La contabilidad, por esta nación, el derecho también, es algo que otorga los derechos, por tanto es bueno. Estos alumnos me dijeron, pero entonces es como un arma, no de doble filo, sino como un arma de matar, como una pistola, ¿no? Y la discusión es, ¿el arma para qué sirve? ¿El arma sirve para matar? ¿O el arma mata solamente cuando la disparamos? Es decir, el arma ni es mala ni es buena, moralmente hablando, simplemente es una tecnología, tiene varios usos, uno de ellos es matar, con razón o sin razón, no vamos a ver, pero como arma, como tecnología, ¿no? Tenemos una tecnología que es el arma. Entonces, ¿el arma mata? ¿El arma sirve para disparar? ¿O para qué otra cosa sirve el arma? ¿No? Con la contabilidad podemos decir algo parecido. ¿Para qué otra cosa puede servir la contabilidad? ¿No? O depende del uso que hagamos. Aquí estaría bien llevado. Voy a ir acabando ya, no sé qué hora es. ¿Tengo tiempo? Vale. Entonces voy a hacer el programa, voy muy rápido, pero voy hacia el final ya. Concretamente, faltarían 3 puntos, muy rápidos. Dentro de todos estos sistemas del Estado-Nación, estamos refiriéndonos a la contabilidad, pero hay algunos otros muy importantes, ¿no? El principal es el derecho, ¿no? Cuando hablamos del derecho, que precisamente es aquel artefacto del Estado-Nación que garantiza, que funda los derechos de las personas, el derecho público también, ¿no? El derecho, que duda cabe que es un sistema experto, igualmente, ¿no? Metámonos en un juicio o a ver quién entiende algo de derecho si no es abogado, ¿no? O si no tiene alguna relación. Es un sistema experto, asumimos un riesgo, tiramos de abogado cuando lo necesitamos y él o ella resuelve los problemas, pues, no sé de qué manera, con mayor éxito o con menor éxito. Por tanto, esto es una de las grandes contradicciones. Somos ciudadanos de un país con un cuerpo jurídico muy consistente, etc. Pero reclamar o ejercer los derechos es algo de expertos. Entonces, ¿qué ciudadanía es esta que delega su propio vivir en expertos y además en expertos muy sofisticados? Realmente estamos administrados. No se me ocurre otra respuesta, ¿no? Salvo que nos convirtamos todos en abogados y en abogadas. Quizá es una de las propuestas también que se habla de la burocracia, ¿no? Que seamos todos burócratas, ¿no? Que no sea 20-1 el ratio, sino 20-20 o mejor dicho 1-1, ¿no? Que cada uno nos controlemos uno al vecino y el vecino por tanto, el derecho es un sistema experto que gestiona el riesgo. El riesgo además de convivencia, un riesgo quizá mayor de todos, ¿no? Y es verdad que el derecho cambia, ¿verdad? Cambia, puede cambiar, responder a la sociedad, etc. Pero cambia tan lentamente, cambia muy lento. A día de hoy estamos viviendo cosas muy rápidas, donde, como decíamos antes, quizá haya que tomar decisiones, y hay que tomar alguna, a lo mejor hay que estrategias no tomar ninguna. Pero si tenemos que tomar decisiones muy rápidas, el derecho no sirve para tomar estas decisiones muy rápidas. Va siempre detrás de la sociedad. Cuando ya las cosas están consumadas, ¿no? Cuando ya hay, pues no lo sé, por poner un ejemplo, familias de gays y lesbianas, pues por ejemplo, ya es algo consumado. Pues hace falta una ley, pues hay que sacarla, ¿no? En fin, bueno, se me ha ocurrido ese ejemplo, pero vale mucho. Siempre va por detrás, ¿no? Por tanto, el derecho no puede estar nunca en la vanguardia,
En la memoria social y política el derecho no está, no lo encontramos, no lo podemos encontrar, lamentablemente, pero no está, ¿no? Siempre está muy atrás. Es verdad que no es inmóvil, pero se mueve muy lentamente. Y además blinda las cosas. Hay cosas que no podemos reorganizar, están blindadas por el derecho. Además, ratifica o legitima la coacción estatal. Por tanto, este buen orden, pues está buena administración. El derecho justifica la administración, que seamos administrados. Por tanto, si llegáramos a la conclusión, es una conclusión mía, pero si llegáramos a la conclusión de que esto se ha agotado y esto no funciona, o mejor dicho, que quisiéramos algo nuevo, no podríamos confiar en el derecho seguramente. Entonces, o tenemos dos opciones: o pelear por cambiar esto y que sean nuestros hijos, es decir, con esto de patrimonio que decimos antes, ¿no? Lo que vamos a alegar, o vamos a alegar lo mismo, o peor, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir, ¿no? ¿Qué sentido tiene pelear por algo? Pues quizá poco. Hay dos opciones para resolver esta impotencia del derecho, o de todo el sistema nacional: las refundaciones y las fugas. Esto es importante no olvidar que el derecho tiene un origen y una historia. Todos los derechos europeos son derechos compilados. Es decir, tienen una historia más o menos remota, puede llegar, pongamos, del derecho romano, si queréis, o incluso un poco atrás, pero bueno, fundamentalmente del derecho romano, y una refundación de los derechos locales y un poco más complejo con los derechos nacionales. Por tanto, los derechos vienen de algún lado y han sido refundados, han partido de fundaciones, vamos a decir para entendernos, nacionales. Se funda una nación y aparece su código legal, que luego va evolucionando, ¿no? Es decir, aparece una nación, un pueblo que vive junto, que quiere vivir junto, o que se le obliga a vivir junto, como queramos decirlo, y se dota de un instrumento, de un sistema experto, que es el derecho, para organizarse. Correcto. Entonces, ¿qué miedo podemos tener a pedir una nueva refundación? Que además dé lugar a un derecho, a un nuevo derecho. Pues en principio, ninguno. O refundamos o fugamos. Bien, voy a empezar primero por la fuga y posteriormente por la refundación. ¿A qué me refiero con fuga? Ha habido varios intentos de fuga, de organizarse fugándose del sistema en el que estamos, ¿no? Podemos repasarlo muy brevemente. Podemos hablar de cosmopolitismos, y aquí yo querría volver a sacar la luz, ¿verdad? La idea cosmopolita. Podríamos hablar de internacionalismos, transnacionalismos, postnacionalismos, interculturalismos, multiculturalismos, y por último el de la diáspora, que es el que más me gusta a mí, por eso vamos a hablar de él. Pero bueno, problemas de todo el mundo sabe lo que es el cosmopolitismo, muy ligado a la diáspora, por cierto, sobre todo del pueblo judío. El cosmopolitismo tiene algunos serios problemas, ¿no? Podríamos ser cosmopolitas, estar viajando de una nación a otra, de un pueblo a otro, de una región a otra, de una ciudad a otra, siendo ciudadanos de todas estas ciudades, de todos estos países, ciudadanos del mundo, tener una ciudadanía del mundo, atravesar fronteras, enraizarnos allí donde mejor consideremos o más a gusto nos sintamos. Sin embargo, este cosmopolitismo adolece de un problema, y es que necesita previamente que haya ciudades, que haya localismos o naciones. Por tanto, el cosmopolitismo es como una actitud de élite de viajeros que estarían moviéndose sobre naciones o regiones o ciudades ya constituidas previamente. Por tanto, no resuelve nada. Nos llevaría a un folclorismo, a un color local. Iríamos de un país exótico a otro país exótico, de una ciudad exótica a otra ciudad exótica. Por lo tanto, no estaría resolviendo apenas nada, porque estarían sometidos los ciudadanos locales de cada una de esas ciudades. Tendrían los mismos problemas que el que tiene un Estado-nación. Por tanto, sería de élite, ¿no? Sería un viaje costumbrista de élite, por ejemplo. El internacionalismo le pasa básicamente igual,
tendría que ser no sé, la ONU, ¿no? Una asamblea de naciones donde todo fuera magnífico. Bueno, después de la definición de política que hemos hecho, pues es bastante inviable. El concepto de internacionalismo socialista, bueno, con la desaparición en esta posmodernidad de las clases sociales, pues bueno, quizás sería discutible. De todas formas, es muy probable que haya que retomar, con la que está cayendo otra vez, el concepto de clase social, quizá con algunas variantes, con algunos matices, pero probablemente estemos asistiendo de nuevo, y en esto quizá Marx tenía razón otra vez, pues a una lucha de clases sociales, quizá más polarizadas que nunca y sin tantos estratos, ¿no? en medio. No lo sé, también para debatir. Los transnacionalismos es algo muy novedoso actualmente. Como siempre ocurre, la vanguardia de las mejores soluciones la tiene la gente que está al margen. Entonces, los inmigrantes ya tienen familias transnacionales, es decir, familias con un pie aquí y otro en otro país, a veces con varios países, y están dando una solución realmente respetable y muy inteligente, ¿no? Muy interesante, de que quizá, ahora por ejemplo, que quizá haya que emigrar a buscar trabajo a otro sitio en países europeos, ¿no? Pues quizá sea una vía para explorar muy interesante. Es que quizá tengamos que tener familias transnacionales, es decir, estar aquí y allá a la vez, ¿no? Buscando trabajo, o buscando otra cosa, o afectos. El posnacionalismo, la destrucción de las fronteras, la destrucción de los estados. A mí me parece una idea muy sugerente. Sin embargo, hay que luchar contra grandes titanes que son la conservación de estos estados, sobre todo los grandes estados nacionales. Por tanto, ¿cómo podemos vencer las fronteras? Estas fronteras que no son otra cosa que la constitución de las grandes burocracias nacionales, ¿no? Difícil. El dejar de ser españoles, o dejar de ser franceses, o dejar de ser europeos para ser nada, porque quizá no haya que ser nada, sino iguales o ciudadanos, ¿no? Pues una utopía de grandes esfuerzos, o que va a requerir grandes esfuerzos. Hay algunos teóricos que están intentando abogar por este posnacionalismo. Alguien ha hablado de la globalización como un posnacionalismo. Es decir, abramos todas las fronteras, seamos globales y se caerán todos los estados-nación, ¿no? En fin, yo creo que eso es más virtual, que todo el mundo sabe que la globalización es una gran mentira, ¿no? No somos globales absolutamente para nada. El interculturalismo y el multiculturalismo. Bueno, dos ensayos que no tienen otro remedio que existir, que están presentes. Hablamos de la multiculturalidad, ¿no? Que cada uno de estos grupitos se agrupe entre sí, pero que cada uno haga su vida autónoma y que no moleste demasiado al otro, ¿no? Entonces hablamos de tolerancia, en fin, otro tipo de administración, ¿no? El interculturalismo es otra vía, ¿no? El mestizaje. Podremos mejorar cuando gestionemos o cuando fusionemos la identidad con la alteridad, de nosotros con nosotros. Cuando logremos eso, funcionaremos mejor, supuestamente. ¿Cómo lo hacemos? A través de los afectos. Cuando yo tenga un sobrino que sea senegalés, quizá cambie mi perspectiva, ¿no? Cuando además tenga que mi mujer sea, voy a poner el caso de peruana, como es mi caso, pues quizá tengamos otro tipo de sensibilidad, ¿no? Cuando nos mezclemos todos, quizá podamos avanzar hacia los otros, ¿no? Y tener un intercambio, que no es de otra cosa de lo que hablamos. Pero es verdad que los cuerpos jurídicos siempre son locales. Entonces, ¿cómo poder conciliar estos derechos de ciudadanía con los otros, ¿no? Que tienen otro cuerpo jurídico? Pues hay algunas soluciones. Por ejemplo, hay un filósofo mexicano que se llama Beuchot, que habla de los sistemas jurídicos por analogía. En el derecho hay una palabra que es la analogía jurídica, y que lo que hace es cuando un cuerpo de derecho no tiene un concepto, se pone en diálogo a través de un concepto análogo similar que está en el otro cuerpo jurídico. Es decir, hay que poner a dialogar los cuerpos jurídicos. El derecho tiene que dialogar, y además tiene que hacerlo rápido, no lento, rápido, ¿no? Para solucionar todos los problemas actuales. Y por último, y el que a mí me parece más interesante, que es el concepto de diáspora o de identidades migrantes.
Yo creo que cada uno de nosotros tiene que pelear, y es una recomendación que yo hago, yo lo intento, cada uno pues, lo hace mejor o peor, pero tenemos que luchar por tener identidades migrantes, no inmigrantes, sino migrantes. Es decir, uno tiene que ser consciente primero de que su identidad ha sido construida, que no está acabada, ni mucho menos, y que es fluida y además itinerante. España no es otra cosa, somos absolutamente mestizos, ¿no? Por tanto, identidades migrantes, y además nos tenemos que mover y nos estamos moviendo, ¿no? Identidades migrantes. Por eso, luz para todos estos intentos de fuga, pero, bueno, pues si queréis, con algunos problemitas. Y por último, y concluyo, las refundaciones. Hay tres aspectos que al final, pues yo creo que es uno, tres vías. Una de ellas es, yo la llamo resistencia climatológica, porque es resistir, ¿no? Hay una actitud. Bueno, no refundemos nada, simplemente resistamos. ¿Hasta dónde? Hasta que amaine la tormenta, o como digo yo, hasta que perezcamos bajo el rayo. Resistamos, como decía algún autor, como Sábato, por ejemplo, ¿no? Resistamos, pero resistámonos también a refundar las cosas, ¿no? Hay otra opción que todavía no habla de la refundación, que es la que hacía Elías Canetti, por ejemplo, un judío sefardí, de origen español, por tanto, un español sefardí, que decía que nadie se mueva de su sitio, que nadie se vaya, no nos fuguemos, que todo el mundo permanezca en su trinchera, donde está, no para luchar, sino para fracasar, decía Elías Canetti. Es decir, si esto tiene que refundarse, tiene que ser a través del fracaso. Que nadie se mueva de su sitio, porque lo vamos a hacer tan mal que vamos a fracasar, ¿no? A conciencia o sin ella, pero fracasamos. Y por último, el concepto que aboga por la refundación. Y yo creo que, además, había traído aquí un libro de Antonio Campillo, entre otros, que es Filosofía y Revolución, ¿no? Tenemos que volver a hablar de este concepto, el concepto de revolución, precisamente porque es el que funda o refunda, basados en la refinación del derecho, es decir, no hay que caer en anarquías ni todos estos terrores, un nuevo tiempo, ¿no? Por eso yo aquí, con esto concluyo, había anotado qué cosas hacen falta para una revolución, para retomar el concepto de revolución. Pues 4 cosas. Mito, dotarnos de un mito, en todo sentido, valor para hacerlo, hombres y mujeres, y misión. Muchas gracias. Con esto acabo. Como si ahora atrasó un poquito la charla, vamos a hacer como el otro día, todo el que tenga algo que preguntar que comente, y Santiago pues contesta a todo el mundo. ¿Cómo estrena? Digo que vais haciendo las preguntas que creáis oportunas y Santiago contesta a todas. Sí, adelante. Porque más que preguntar, va a ser mi propia valoración. En principio, agradecerte, Santiago, porque has dado autoestima, ¿no? Has dado el hecho con lo que te íbamos a hacer, en concreto te iba a hacer preguntas inteligentes, pero me he dado cuenta que me has valorado por encima de mis posibilidades. Quiero decir que necesito mucho tiempo de reflexión sobre lo que has dicho, porque has dicho cosas
muy rompedoras, muy nuevas y que necesitarían, por lo menos por mi parte, bastante reflexión. Hay otras con las que estoy muy de acuerdo y bueno, simplemente felicitarte y agradecerte que me hayas valorado por encima de mis posibilidades. No sé qué preguntarte, pero solamente hago un poco la valoración de tu exposición. Una exposición muy llena de contenido, bastante aleccionadora entre comillas en el buen sentido, pero que necesitaría repasar y necesitaría que me volvieras a leer muchas de las cosas que has dicho porque me he perdido. Santiago, te quería preguntar dónde sitúas a los medios, la publicidad, todo en la construcción de esta realidad en relación con la veracidad, la verdad, la mentira, cómo reflejan o crean ese microcosmos. Sí, yo quería preguntar, bueno, también agradecerte porque nos has, por lo menos a mí me has dejado bastantes cosas ahí para darles vueltas, pero una pregunta bastante concreta, ¿qué opinión te merece, qué futuro ves para el movimiento del 15M? En alguna manera, en alguna cosa de las que tú decías encajaba para bien y en otras para mal, ¿no? Perdón, antes creo que en la conferencia he dicho 11M, me refería al 15M. Creo que es así. Has dicho cuatro cosas relativas a la revolución, pero has dicho el mito. Explícanos un poco, por favor. Yo a raíz de esto también me interesaría que hablases de la cuarta, que por cierto no la copio. O sea, que no digas que es. Te iba a preguntar lo mismo. Mito y visión, un poco sobre eso. Yo, por comentar una cosa cercana, has empezado la charla con el tema de la verdad. Entonces, fíjate, Amos Fraga y Barne, para nosotros conocemos la verdad, porque nos tocó vivirla. Ya la gente que vive en este momento ya desconoce la verdad. O sea, todo lo que es alejamiento del momento supone un desvirtuamiento, ¿no?, de la verdad. Quiero decir, esto es muy difícil. Yo quería saber, mientras cambia o no cambia este modelo en alguna de esas direcciones o en otra distinta de todas esas que propones, ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía, digamos, o qué mecanismos te ocurren distintos a los que hay, ya que comentas que el asamblearismo es lento y la consulta popular también, etcétera, etcétera? ¿Qué armas, entre comillas, o qué camino podríamos tomar la ciudadanía por tomar iniciativa para que cambie ese modelo? Yo creo que hay ya bastante... Bueno, si nos retrasamos un poco, pues cenamos un poquito más tarde. Bueno, intento por orden. Ya no sé cuál es el orden, pero lo que yo he apuntado. Bueno, la primera pregunta que tengo es relativa a la publicidad y los medios, ¿no? ¿Dónde situarlos con relación a la verdad, decías? Bueno, yo creo que nos hemos desayunado hace un poquito con el caso este de Carlos Fabra, el que leía unos discursos que le hacía un periodista, si recordáis, y que luego el propio periodista, desde algunos medios de comunicación, avalaba el buen discurso y además daba, yo me quedé muy sorprendido porque creo que daba razones filosóficas, etcétera, era como muy filosófico, ¿no? Me resultó bastante... Yo creo que hemos dejado de ser ingenuos hace mucho tiempo. Y entonces sabemos que esto funciona así, es decir, que los medios de comunicación, bueno, yo no voy a decir que todos los medios de comunicación y todos los periodistas están comprados por el poder, o sea, no tiene sentido que digamos así, pero es verdad que
la política, y de hecho no he hablado, debería haber hablado probablemente, una autocrítica que me hago, la gestión de esa población se hace a través de la opinión pública. Y es verdad que en esto la política también es lenta, porque necesita fabricar la opinión pública. Y la opinión pública se fabrica con los medios de comunicación. Ya no estamos en la época de los rumores, por tanto, ni de las relaciones orales, ¿no? Por tanto, son los medios de comunicación los que están llamados a fabricar o a constituir, vamos a utilizar si queréis una palabra menos dura, a constituir la opinión pública. Entonces, la opinión pública, bueno, no hace falta que la definamos, yo no me atrevería tampoco a definirla, pero es un ejercicio político, puesto que intenta ejercer influencia sobre, podríamos decir, el conjunto de la población, aunque funciona individuo a individuo, que luego a su vez de manera oral, pues aquellos que a lo mejor no hayan leído el periódico, etcétera, pues de manera oral, al final es el grupo el que se vuelve afecto o desafecto pues, a la opinión de los medios. Es verdad que dentro de los medios hay también pugnas, ¿verdad? Están en pugnas legítimas, con mejores armas o peores armas, unos con otros, ¿no? En fin, muchas cuestiones económicas, también políticas, etc. Por tanto, sería falso decir que la opinión pública determina la opinión de la ciudadanía, los dirige y además que es homogénea. Es verdad que todo esto es falso, es heterogénea, es producto de la pugna política y, bueno, intenta, de algún modo, con esta complejidad y con esta heterogeneidad, intenta influir sobre la población. Por otra parte, la población es resistente en muchas ocasiones a la opinión pública y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión. Es verdad que luego tú en el café oyes reproducciones, que es otra de las cosas que me he hablado, que a mí me gusta mucho el concepto de un intelectual ecuatoriano que es el de ventriloquías, ventriloquías, ¿no? Que somos como estas marionetas, pues yo creo que es la marioneta, donde muchas veces hablamos, pero no hablamos nosotros, sino que estamos reproduciendo lo que viene en la televisión, lo que acaba de decir el político tal, o viene en el medio cual, ¿no? Entonces siempre hablamos de ventriloquías. Y es verdad que la publicidad que los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad, por tanto, bajo mi punto de vista, en este país tenemos unas costumbres lectoras de periódicos o de programas de televisión nefastas, porque siempre somos consumidores de lo mismo, ¿no? Entonces, que lleva debajo del brazo su mismo periódico, entonces estas prácticas lectoras o audiovisuales que tenemos, de consumo audiovisual que tenemos los españoles y las españolas, me parece trágico realmente, y probablemente haya una alta responsabilidad de los medios de comunicación, no sé cómo se podría hacer, no me lo preguntes porque no lo sé, pero que deberían ser más heterogéneos, incluso por ley, fíjate, no lo sé, porque no sé cómo hacer esto, pero que deberían ser cada uno de ellos más heterogéneos y que debería tener un acceso el público a varios medios. Eso es algo que yo creo que arrastra a este país y me parece muy grave, pero de todas formas es un poder de no sé si he contestado a tu pregunta o si era algo que... 15M Futuro. ¿Quién era esta persona? 15M Futuro. Antes lo he tachado como de lento, pero bueno, he llamado lento a casi todo, como te has dado cuenta, entonces no lo sé. A mí me llamaron, hay una cosa interesante, yo desde la universidad, pues a mí en Murcia, yo tenía muchos estudiantes de sociología, muchos jóvenes inquietos que me llamaron al 15M. Yo he estado en el 15M en Barcelona y en Tarragona, también en asambleas, etc. Una muy curiosa, debajo del Banco de España, en Barcelona, era muy curioso porque la asamblea fue justo debajo de la puerta del Banco de España, entonces, bueno, pues era interesante. En mi vida he visto discutir tanto, jamás. O sea, yo dije, esto no tiene ningún futuro. O sea, la ventaja que tiene un partido político es que es mucho más disciplinado, con todo lo malo que tiene eso, ¿no? Ya sé, lamento contestarte así, pero quizás sea una contradicción con toda la conferencia que he dicho, ¿no? Porque estoy hablando de, no sé si una posición contraria a la gestión o a la coordinación, y ahora salgo diciendo que esto es, como me has preguntado sobre el futuro, pues tengo que contestarte que o hay más disciplina y más organización, o esto no, yo no le veo
mucho futuro. Hay que ser más ejecutivos y yo creo que es, a ver, el concepto este de instante, de lo rápido, de la modernidad, que es un producto del sistema capitalista, nadie lo duda, es estructural. Es estructural. Estamos funcionando así y probablemente durante mucho tiempo. Y es una característica que rige la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad probablemente haya agravado la rapidez de los fenómenos. Y no me refiero solo a la fuerza económica de oferta y demanda, no solo a eso. Creo que es una opinión personal. Entonces, tenemos el problema de que los métodos que tenemos de gestión del tiempo no sirven, están obsoletos. Y los problemas son cada vez mayores y cada vez más rápidos. Entonces necesitamos una tecnología de la organización, si queréis, rápida. Rápida, pero democrática. Entonces, ¿dónde está esa tecnología? Pues habrá que, por eso hablar de las refundaciones, a lo mejor hay que idearla o concebirla. No lo sé. Lo que no vamos a poder hacer es parar la historia. No vamos a poder. No vamos a poder. Nos va a pasar por encima. Nos está pasando por encima. De hecho, la crisis actual está llevando a las personas, por lo menos en mi círculo, a que nadie sabe qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero es por eso hablaba yo del tipo de refundación. Estamos abocados a refundar la sociedad en la que estamos viviendo. Porque no nos gusta, y no solamente porque no nos gusta, sino porque está fracasando. Entonces, tenemos que refundarla. Es mi opinión, con lo grave que puede ser refundarla. Porque compromete muchas cosas y a todos y muchos esfuerzos y quizás no están las cosas para alegrías tan arriesgadas. No lo sé, no sé en qué términos. No estoy diciendo que tenemos que todos coger las armas y digamos aquí. No lo sé, pero que tenemos que repensar las cosas y reorganizarnos, eso es segurísimo. Seguro. Por lo menos es mi opinión. Otra pregunta. Mito revolución. Bueno, el concepto de revolución. Cuando hablaba de mito me estaba refiriendo a que para que haya los otros aspectos. Era mito, valor, hombres y mujeres y misión. Si yo quiero refundar la sociedad, necesito estas 4 cosas. Necesito quien esté dispuesto, y tenemos que ser todos, nadie puede quedar atrás, porque si no esto no va a funcionar. Tenemos que estar dispuestos a remover las cosas y refundarlas. Para eso necesitamos hombres y mujeres, evidentemente. Pero estos hombres y mujeres, primero tienen que tener valor para poder hacerlo, para poder vivir de otra manera, sobre todo pensando en el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, no una hipoteca de los padres, ¿no? Sino otro legado, no sé cuál, pero otro, que a lo mejor es peor, pues será peor, pero al menos habrá que arriesgarse, creo yo, no lo sé. Por tanto, valor, y estos hombres y mujeres, con el valor, tampoco se pondrán en movimiento. Necesitan una misión, ¿no? Una meta, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde queremos ir. Por tanto, algo que hacer. Ese es el lema de nuestro tiempo. Necesitamos hacer algo. Por tanto, tenemos una misión. Habrá que aclararla, ¿no? ¿Cuál es esa misión? Y todo eso, o todo este valor de esta misión, viene de un mito. Necesitamos tener un mito, un origen, para poder avanzar. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser y hacia dónde vamos? Necesitamos un mito. A eso me refería con el mito. Un mito fundacional, puesto que vamos a reconstituir la sociedad, si es que lo hacemos, necesitaremos que esté basada en un mito. Para mí, personalmente para Santiago, el mito es laico. Yo sigo creyendo en algunos de los valores de la modernidad. Por ejemplo, el de igualdad o el de equidad entre todas las personas. De verdad, equidad e igualdad. El que yo soy igual a otra persona. Igual de hecho y de derecho. Igual a un inmigrante. Igual. No ciudadano español. Ciudadano del mundo, cosmopolita, lo que queráis, pero igual de verdad. Esa es una creencia mía, ese es mi mito. Cada uno tendrá que ver, a lo mejor no sirve, lo tengo que refundar también. Pero a eso me refería, que hace falta esos valores, esas creencias para ver qué quiero hacer. Por supuesto supone autocrítica, no podemos tirar de mitos antiguos, no sirve. A lo mejor también a estos mitos les hace falta esta temporalidad, esta rapidez, esta velocidad. No lo sé, habrá que pensar también sobre los mitos. La cuestión de Fraga. Lo he apuntado así, por acordarme.
yo voy a contestar con Vicent Navarro. No sé si conocéis a Vicent Navarro. Vicent Navarro era es un sociólogo muy importante, catalán, que además ha estado una vez en Navarra dando alguna conferencia. Yo estuve escuchándolo y es un exiliado, Vicent Navarro, y estuvo mucho tiempo en el exilio, y cuando regresó a Cataluña, ingresó, porque tiene un tamaño intelectual considerable, ingresó a la universidad y se puso era profesor de doctorado, y entonces tenía muchos alumnos de estos jóvenes que iban al doctorado y que no sabían, que ya no conocían, como bien has dicho, que ya no tenían memoria, no sabían lo que había pasado en la guerra civil, en fin, no sabían la historia de España, básicamente. O esas verdades, yo no sé si llaman parciales o absolutas o universales, pero bueno. Entonces, claro, Vicent Navarro había sufrido en sus carnes, era una víctima, era un exiliado y había sufrido en sus carnes, tenía memoria, evidentemente, una memoria encarnada era, ¿no? Entonces, claro, cuando les contaba a sus alumnos pues algunas de estas verdades, pues sus alumnos reaccionaban con incredulidad. En fin, pues esto es un poco como lo del Holocausto, ¿no? Como la memoria de Auschwitz, etc. Puede estar sometida a muchas manipulaciones, es el riesgo que tenemos que correr, pero hay algunas cosas digamos que una parte de la política es la memoria. Por eso Hannah Arendt, recordáis que estaba diciendo que Hannah Arendt defendía la legitimidad de todas las memorias. Es decir, cada uno tiene derecho a escribir la historia. Y no es su historia, es la historia. Es parte de la historia, porque estas con los medios de comunicación son en pugna, están en pugna, pero existe el derecho y la obligación legítima de que existan estas memorias. ¿Cuál es el peligro de esto? Que al final vamos a acabar, igual que pasaba con los medios de comunicación, en un consumo local de memorias. Cada uno consumirá su memoria y no sabrá de las memorias de los demás. Entonces, claro, ese es un poco el peligro que puede existir. Entonces quizá haya falta una historia general de España, por decirlo así, pero donde cada parte de la explicación la escriba la víctima afectada, los afectados, que tengan ese derecho de escribir, claro. Y que luego en el consumo cada lector, cada lectora, pues se atenga pues, a lo que considere oportuno. Eso es democrático, lo demás no lo es. Entonces, esa es mi opinión. Y por último, las iniciativas de la ciudadanía. Sí, ¿qué hacer? Los mecanismos a seguir para los mecanismos Pues yo creo que he dejado clara mi postura. Yo soy partidario de las refundaciones con todos estos riesgos. No sé qué. Si la pregunta es ¿qué podemos hacer mientras tanto no haya una refundación? La respuesta es rápida. La refundación la tienes que hacer tú. O sea, nosotros, todos, todos, ¿no? Todos. ¿Se hace cotidianamente? No. Mi respuesta es no. Yo con lo que hago cada día no sé lo que voy a lograr cambiar. Con esta conferencia no sé si voy a lograr cambiar algo. Muchos dolores de cabeza, mucho quizá. ¿Vale? O sea, quiere decir que podemos ir a la estrategia de Elias Canetti. Mira, cada uno tiene su trinchera, cada uno donde le ha tocado, donde ha salido ponerse, donde le han dejado, y sigamos ahí, hasta ver si pasa algo, o si no, la otra posibilidad es pues a ver si aparece el líder, aquel puño de hierro carismático, voy a decir la marca de Thatcher. Pero, me explico, es decir, un caudillo, vamos otra vez a los caudillos que nos salven de la... Uy, no, por favor. No caudillos, por favor. Entonces, ¿quedarnos en lo cotidiano? No. Lo cotidiano es lo que nos ha dado donde estamos hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Pues no hay un mientras tanto. Es decir, lo que tenemos que hacer es cambiar. Volver a pensar la revolución. A lo mejor es algo tan simple como volver a pensar en qué voy a fundar yo mi vida a partir de mañana. Ya sé que esto suena casi de conventual o de púlpito, no lo sé. No me estoy refiriendo a modificar nuestras conductas porque somos grandes pecadores. No, pues no sé, yo es que soy filósofo y al final pues la filosofía es lo que te mantiene un poco, ¿sabes? Entonces, a lo mejor con reflexionar basta, ¿no? No lo sé. Hay una última pregunta. Sí.
Sí, ahora. Hablando un poco sobre los mitos, la forma de llevar a cabo esos mitos, me refiero, por ejemplo, al gran mito que tiene más de 800 años, el Camino de Santiago. Santiago jamás estuvo en España, semejante catedral, semejante, ¿no? Y sin embargo todavía perdura. Espera. Pero eso es un mito. ¿Con qué técnicas están consiguiendo este tipo de proceso a lo largo de los siglos? A lo mejor habría que... Sí, el Camino de Santiago es un mito fundacional de España, de una determinada España, ¿no? ¿De qué determinada España? De la vencedora, ¿no? Hubo una guerra civil aquí y, en fin, hubo una pugna, ¿no? Utilizo ese término, y al final, pues, evidentemente fundó sus mitos. Bueno, pues es un mito. Entonces, bueno, sobre eso no hay mucho más. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.